El ABC de la parapsicología por Antonio Las Heras. Capítulo 10. Aplicaciones cotidianas. En el noroeste de Brasil, zona en la que abundan los ritos esotéricos, una joven y un muchacho decidieron casarse. El día de la boda, todos los detalles estaban ultimados. Pero pasó algo imprevisto. El novio no aparecía. Mientras tanto, la joven, los parientes y los invitados esperaban ansiosos en la iglesia. En un momento, alguien decide ir a buscar al novio. Se temía que algo grave podría haberle sucedido. Pero luego de recorrer el pueblo y los alrededores, se llegó a una irremediable conclusión. El muchacho había desaparecido. Nadie sabía nada de él. Luego de un tiempo breve, en un poblado cercano, se comenta el caso de una persona que sufría trastornos muy extraños. No podría respirar normalmente y se empeoraba día tras día. Le resultaba imposible moverse. Cuando el médico del lugar se dio por vencido, su salud física no representaba dolencias, intervino un sacerdote. Tomó conocimiento de que esta persona que moría lentamente era aquel muchacho que había abandonado a la novia el día del casamiento. El cura, que tampoco encontró remedio para los males por vía religiosa, sugirió al joven fugitivo, dadas las circunstancias, reparar la vergüenza a la que había sometido a su novia al abandonarla. El muchacho aceptó. El sacerdote se traslada hacia el pueblo y conversa con la novia y su familia. Les dice que el joven estaba dispuesto a casarse y les relata la situación angustiosa que atraviesa. Les aclara que su vida puede extinguirse en cualquier momento y hay que actuar rápidamente. De pronto, entra la muchacha abandonada y dice: «No se preocupe, padre, no va a morir porque ya desenterré al sapo». Por supuesto, cuando se trasladaron al lugar donde se encontraba el novio, el hombre respiraba mejor y se movía un poco. La historia tuvo un final feliz y se casaron, como en las películas. ¿Qué es lo que había pasado? La novia engañada y abandonada, empujada al ridículo, las risas y las burlas de los pobladores por la acción de su novio, decidió vengarse. Encargó un trabajo de magia negra. Para ello, la hechicera le indicó enterrar un sapo vivo en una caja de cartón perforada y, en la boca del sapo, colocar un objeto de su novio. Veamos cuáles son los mecanismos para que este daño haya tenido tal efecto, casi mortal. La novia encargaba un trabajo a una de las especialistas del lugar, quien le indica enterrar a un sapo luego de colocarlo en una caja de cartón con varios agujeros a los costados. Le recomienda que la tierra debe estar floja. Mientras todo esto sucede, hay un novio fugitivo con un gran sentimiento de culpa. La parapsicología explica cómo actúan este tipo de trabajos. La novia abandonada, en pleno conocimiento del daño iniciado, le transmite telepáticamente la situación a su novio. El joven toma conocimiento del hecho y, por clarividencia, se entera de lo que pasa con el sapo. Cada vez tiene menor aire para respirar y va muriendo. Capta el mensaje a nivel inconsciente, repetimos, y el sentimiento de culpa hace el resto. Cuando la joven desentierra el sapo, el muchacho recibe la información por telepatía y vuelve a respirar normalmente, justo cuando el batracio es liberado. Es decir, que en un trabajo intervienen fenómenos parapsicológicos de telepatía y clarividencia, estudiados científicamente. Hay otro punto interesante para analizar. ¿Por qué se utiliza un sapo y no cualquier otro animal? Una paloma, por ejemplo,
moriría instantáneamente. El sapo está acostumbrado a hibernar y pasa largo tiempo sin comer ni beber. Además, respira tanto por los pulmones, por branquias, como con la piel, y reduce su respiración al máximo cuando el aire no es suficiente. Por eso, se le recomendó a la chica dejar tierra floja y realizar agujeros en los costados de la caja. En estas condiciones, un sapo, con un mínimo de aire, aunque no coma ni beba, puede vivir más tiempo que otros animales. La cuestión, recordemos, era vengarse del novio fugitivo, que su vida se apagara de a poco. Recordemos también la conclusión: no hay trabajo que un parapsicólogo no pueda vencer. Conocemos a la perfección los fenómenos extrasensoriales y psiquinéticos que los rituales de los magos negros producen. Hay numerosos casos de familias que se han mudado a una nueva casa o departamento, y a partir de ese momento comenzaron a sufrir todo tipo de problemas. Finalmente piensan que entre las paredes se esconde una energía dañina y negativa. Sucede que los inmuebles y objetos expuestos a determinadas energías las absorben y las hacen propias. Con el tiempo, efectúan un proceso de descarga. Entonces, quienes habitan el lugar o están cerca de tales o cuales muebles comienzan a sufrir las consecuencias. Es igual que si alguien estuviera cerca de un elemento radiactivo y lo ignorara. Al cabo de unos días, esa energía habrá entrado en el cuerpo enfermándolo y quizás provoque la muerte. Lo mismo ocurre cuando se trata de energías negativas de origen parapsicológico o incierto. Hay que neutralizarlas. Este proceso es una de las más importantes tareas que los parapsicólogos realizamos en la actualidad. Con frecuencia sucede en comercios, negocios y fábricas, donde personas envidiosas, egoístas o cargadas de odio efectúan trabajos a distancia para que la empresa funcione mal. Un informe confidencial de la Iglesia Anglicana reveló que en Inglaterra había 10.000 practicantes de brujería a comienzos de la década del 80. En este momento suman más de 100.000. En poco más de 10 años, la cifra se multiplicó por 10. Por eso, seguramente el doctor Roberto Runcier, arzobispo de Canterbury, ordenó un trámite muy particular en su momento. Cada diócesis inglesa debe contar con un clérigo experto en problemas de brujería, una muestra de cómo la magia negra continúa avanzando en todo el mundo. En una ocasión, un conocido empresario de una ciudad norteña argentina se comunicó telefónicamente conmigo para solicitarme ayuda parapsicológica. Desde hacía 6 años y sin motivo aparente, su próspero negocio recaía más y más. Me enteré que, precisamente, unos días antes de que las cosas comenzaran a funcionar mal, había tenido que despedir a una empleada desleal. Sin embargo, la mujer, mientras firmaba el recibo de indemnización, le gritó y afirmó que se vengaría llevando la ruina a aquella empresa. «Yo conozco una persona que puede hacerlo», dijo antes de abandonar el lugar. «Lo más curioso», me dijo el empresario, «es que no pasaron 2 semanas y comenzaron los problemas». Por supuesto, aquella señorita había recurrido a algún mago negro. Incluso, el señor que requirió mi ayuda se sentía emocionalmente mal los días martes y viernes. Al anochecer de estos días, los practicantes de magia negra realizan con gran intensidad sus rituales. Cuando viajaba hacia el lugar, sabía que hallaría en algún sitio del negocio algo bien escondido, dejado por aquella empleada. Tras 2 horas de minuciosa búsqueda, desenterré del suelo del sótano del edificio un elemento de los utilizados en magia negra. En ese momento, un integrante del personal de seguridad me dijo: «Ahora entiendo por qué, al hacer la ronda nocturna por acá sentía un miedo inexplicable». Retirado el objeto, procedí a la desactivación
de acuerdo con una metodología empleada por todos los parapsicólogos con formación universitaria, y finalmente inicié la armonización del lugar. Los problemas terminaron para aquel empresario. Por eso, cada vez que nos preguntan si es posible vencer a la magia negra y sus fuertes poderes, la respuesta es afirmativa. Para defenderse de un ataque parapsíquico, ¿se necesita saber quién realizó o mandó a hacer el trabajo? No. Lo único necesario es detectar qué tipo de técnica se utilizó para realizarlo. Los métodos utilizados por los parapsicólogos profesionales funcionan igual que las vacunas de la medicina para evitar contagios y enfermedades. Cuando alguien llega a nosotros, víctimas de un daño, nos ocupamos de inmunizarlo contra cualquier energía negativa. No importa de dónde provenga, no importa quién deseó el mal. Muchos estudiosos del tema encontraron las raíces del problema cuando se preguntaron cómo hoy en día ocurrían estas cosas. En una sociedad que avanza vertiginosamente y es despiadada, las ansias de poder generan la envidia. Un sociólogo de origen australiano, Helmut Schauck, señala que si el sentimiento de envidia es milenario, subsiste en la sociedad. Se inicia cuando una persona se enfrentó con otra y se comparó. Según Schweck, su difusión es preocupante. La envidia es condenada en todas las culturas, en todos los idiomas, en todos los proverbios y fábulas de la humanidad. Sin embargo, perdura. Si se habla de daños y de poderes maléficos, no hay que dejar de lado el tan mentado mal de ojo. La mirada envidiosa viene desde muy antiguo. Ya se extendía en Grecia hace siglos la creencia de que el envidioso emitía formas cargadas de perversidad y mal de ojo. El temor al mal de ojo se evidencia también entre los árabes e islamitas. El uso del velo es uno de los claros ejemplos. Los hindúes no utilizan hoy la expresión mal de ojo, pero se escucha otra que tiene su historia: Nasar Lagna. En una aldea hindú, en épocas lejanas, se intentó imponer a los campesinos una semilla especial para lograr una cosecha óptima. Un anciano reflexionó: si obtengo la cosecha excepcionalmente prometida y la nueva semilla resulta exitosa, tendré temor a Nasar Lagna. Será terrible. En lengua urdú, Nasar Lagna significa mirada, pero no en sentido maléfico. El concepto de poder maléfico no fue dejado de lado por los romanos, quienes lo asociaron a la envidia. No olvidar que entre la palabra latina envidere, envidia, y la italiana videre, mirar, hay notorias semejanzas. El sentimiento hacia el mal de ojo se refleja también en la literatura. Por citar algunos ejemplos, el poeta Cátulo se lamentó: algún mirable lanzará el mal de ojo sobre él y su amante Levia. Y Virgilio dice en uno de sus personajes: ignoro qué mal de ojo han recibido mis tiernos corderos que se han quedado en los huesos. Son innumerables los filósofos y pensadores que en cada época se ocuparon de la cuestión. La gran cantidad de evidencias acerca de la existencia del mal de ojo desde hace siglos impulsó a proponer ciertos remedios contra el maleficio, entre ellos el sabio Plinio, quien sugirió la piel de una hiena, la raíz de serapia o un hueso de dátil pulido. Si el efecto de estos elementos dio lugar a muchas dudas, en gran número de casos surtió efectos esperados, como en el caso de los novios y el sapo. Estos efectos fueron motivados por los damnificados a través de la canalización de energías. ¿Por qué cuando iniciamos un proyecto determinado, por ejemplo, lo mantenemos en secreto hasta que se concreta? ¿Y por qué los demás actúan de igual manera en situaciones similares? La respuesta es simple. Volvemos al miedo a la envidia, al razonamiento del campesino hindú
y el temor al Nasar Lagna. La situación, una vez realizado el mal de ojo, puede durar mucho o poco tiempo, de acuerdo con el estado del psiquismo de quien reciba el daño. En algunos casos conduce a situaciones irreversibles de enfermedad mental.